Ahí está. Bueno, hacemos la introducción entonces. Bueno, buenos días o buenas tardes. No sé si habrán almorzado o no, yo ya almorcé, así que buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a la mesa 3 del eje 4. El eje 4 que tiene como nombre Problemas Territoriales a Escala Global. Y esta mesa va a contar con 3 trabajos, 3 exposiciones. Les comento la metodología antes de hacer la presentación de los trabajos y ya darles la palabra. Tienen 20 minutos para exponerlos. Bien, yo les voy a interrumpir. Cuando falten 5 minutos voy a avisar, le quedan 5 minutos. Cuando le quedan 2, le quedan 2. Así no nos excedemos demasiado en el tiempo. Y de última, después, cuando terminemos las 3 exposiciones, quedaron cosas por decir, pueden retomar la palabra y charlamos, ¿sí? La mesa tiene horario de 14 a 16. Llegado el caso de que necesitemos más tiempo, porque bueno, hay un debate, hay más preguntas, lo que fuera, nada, se arma otra instancia, otro Zoom o otra videollamada para continuar si es que hace falta. La idea es que expongan los 3 trabajos de corrido, o sea, expone uno, presentamos el otro, expone el otro, así, y hacia el final se abre hacia la ronda de preguntas, comentarios, aportes, lo que fuera, por lo cual les pedimos a quienes, como lo están haciendo ahora, pero por las dudas pedimos que a quienes no estén exponiendo, que tengan el micrófono silenciado, ¿no? Porque si no, se complica a veces la cuestión del audio. A su vez, pueden ir escribiendo preguntas en el chat también, si quieren, así por ahí se les ocurre mientras se va exponiendo algún trabajo, se les surge una pregunta, pueden ir escribiéndola y nosotros, yo que soy el moderador de la mesa, la leo más adelante para ver, para plantearse a los autores y ponerlo en debate. ¿Sí? Así, bueno, esa es la cuestión. Paso a presentar los 3 trabajos y los voy a presentar en el orden en los cuales van a exponer. En primer lugar, Federico Ezequiel Ortega y Marcelo Alejandro Calabró tienen un trabajo que se llama Un Round Más, implicancias y derivaciones del conflicto armenio-azerí 2020. Después pasamos al equipo de fútbol 5, Federico Papasodaro, Manuel López Benítez, Alfonsina Zulueta, Tatiana El Llano y Santiago Aguilar Ferraro, con el trabajo COVID-19, la farsa del reacondicionamiento de la naturaleza. Y para cerrar las exposiciones, María Cristina Nin y Gustavo Pérez, el rol de las diásporas en la visibilización del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Tienen habilitadas Federico y Marcelo, que van a arrancar ustedes, tienen habilitados para compartir pantalla, si es que tienen alguna presentación. Siendo las 14:08, pueden arrancar y les aviso en 15 minutos cuando le queden 5. Bueno, ahí voy compartiendo para que se vea. Igual si han accedido al Padlet, estuvo en visibilidad, o sea, la intención un poco es utilizar lo mismo que ya estaba. En primer término, presentarnos. En mi caso, soy Marcelo Calabró, graduado del profesorado de Historia y estudiante avanzado del profesorado de Historiografía y la licenciatura. Y en el caso de mi compañero, Federico Ezequiel Ortega, también mismo título y misma cuestión con respecto a Historia y Geografía, pero que la particularidad de mi colega es que integra justamente el proyecto Atlántico Sur y las relaciones geopolíticas a nivel mundial. Este, en primer rasgo, el análisis del tema en cuestión es obviamente extremadamente reciente. Es más, cuando salió toda la luz es cuando ya el conflicto no solamente estaba estallado, sino que estaba en plena resolución. O sea, cuando llegan las noticias al respecto, ya prácticamente hay un acuerdo, que eso es lo que vamos a plantear en parte de la investigación. Decidimos justamente un round más porque no es la primera vez que tanto armenios como azeríes se confrontan de una manera beligerante. Y también, obviamente, es un tema que todavía no está cerrado, ni zanjado, ni de casualidad. Para entender todo esto, primero tenemos que comenzar a comprender el aspecto
geohistórico de la zona. Primero nos tenemos que ubicar, obviamente, en lo que es la ex República Socialista Soviética, la ex URSS, en donde obviamente todos los territorios bajo su órbita gozaban de una relativa paz, en el sentido de que los conflictos por ahí étnicos territoriales están zanjados por la lógica comunista. No es hasta casi el final del periodo de la URSS, o sea, hasta las implementaciones de la perestroika con Gorbachev, que no se comienzan a estos conflictos étnicos territoriales a acrecentar. Eh, Hay varios en todo lo que es la región, obviamente, del este de Europa y los límites justamente asiáticos, puntualmente nosotros donde está el Caspio y el Cáucaso es donde nos ubicamos, pero que obviamente esto lleva, en el caso de Armenia y Azerbaiyán, a lo que es la primera guerra del Alto Karabaj, que es entre 1988 y 1994. También justamente por territorios en común que tienen en dicha zona, que hoy en día pertenece al estado de Artsaj, o sea, el autodenominado República de Artsaj, que es reconocida en parte y en parte no, o sea, todavía está en proceso de reconocimiento, como varias naciones que ocurre tanto en el este de Europa como en lo que es tanto Asia Meridional como en Medio Oriente. Es una problemática muy común cuando justamente ocurren estas relaciones territoriales étnicas. En el caso puntual de Karabaj y lo que es los armenios y los azeríes, como culturalmente no delimitan ellos mismos físicamente su territorio, sino esto se debe más a una cuestión más de expansión hasta dónde llega su propia cultura o su propia autodeterminación, porque acá hay una realidad, es que ambas naciones se autodeterminan de la cultura, en el caso de los azerbaiyanes, de Azerbaiyán, perdón, azeríes, y en el caso de los armenios, obviamente se autodenominan armenios. Pero que nunca se ha planteado un límite concreto entre ambas culturas o hasta dónde llegan o hasta dónde infiere. Esto obviamente ocasiona varios problemas, lo cual necesita incluso tener intervención por fuera de estas cuestiones territoriales. Eh, en el caso de la URSS lo mantiene en estado de hibernación a este proceso, pero es cuando cae la URSS que estalla y se convierte justamente en un conflicto beligerante. No obstante, después de terminar la guerra, ya hay una intervención rusa, y ahí le doy el pasaje a mi colega Federico Ortega, para que plantee justamente la cuestión que hay en relación a estas dos naciones, la tercera que todavía no está en reconocimiento pleno, en relación a dos países puntuales de la región y que también tienen disputas geoestratégicas. ¿Estás ahí? Obvio. Dale. Bien, primero que nada, bueno, buenas tardes a todos y todas. Hay que considerar en el caso del conflicto armenio-azerí, puntualmente en el caso del 2020, que está lejos de terminar, simplemente está entrando en una etapa de tranquilidad temporal, la influencia tanto de Rusia como de Turquía en el Cáucaso. Tenemos posturas geopolíticas encontradas en este caso, si bien las relaciones ruso-turcas durante los últimos tiempos han tenido bastantes vaivenes, han pasado de una etapa de cercana a la hostilidad con el derribo de un avión ruso en la zona de Siria. Obviamente las mayores tensiones son por la zona de Siria y el tema de acá de Armenia y Azerbaiyán. La postura rusa en la región del Cáucaso en general se basa en la escuela política de los denominados neo-eurasianistas, es decir, el rechazo y la hostilidad a los pensamientos occidentales, la reivindicación de la defensa de los rusos étnicos, extranjeros cercanos, y la mantención de el control relativo de la vecindad próxima, lo que Giovanni Gil denomina un expansionismo defensivo en respuesta a los intentos de OTAN y de Unión Europea de querer avanzar sobre las fronteras rusas. Eso se vio también en la postura tomada por el gobierno de Vladimir Putin en Crimea,
así como la oposición la oposición lisa y llana a las llamadas revoluciones de colores, en su mayoría de tinte occidentalizante. Básicamente lo que sucede en la región son conflictos étnicos con tensiones geopolíticas, como bien hemos mencionado. En el caso ruso tenemos esta particularidad, que no solo es por la defensa de los rusos étnicos en el extranjero, la protección de los ciudadanos rusos, algo que también Estados Unidos realiza con sus propios ciudadanos, sino también fundamentalmente no perder la influencia en el Cáucaso, sobre todo con Armenia, que es uno de sus aliados más fuertes, con el que forman parte del Tratado de Seguridad Colectiva, con el cual justamente en julio del año 2020 realizaron distintos ejercicios de combate, como también como para demostrar un poco de disuasión frente a la amenaza de Turquía. En el caso turco puntualmente no solamente hay las razones históricas conocidas del genocidio armenio y de la dominación otomana sobre la zona armenia, que ha repercutido en la diáspora armenia en todo el mundo, en 1.500.000 muertos en la década del 10, 1916-1920, sino que también, bueno, difícil encontrar un posicionamiento turco en forma de una estrategia de seguridad nacional, pero discursos como los de Erdogan en 2020 en la Asamblea de las Naciones Unidas, en los cuales cataloga a Armenia como el mayor obstáculo para la paz y estabilidad locales sobre el Cáucaso, julio de 2020, justo a la par de los ejercicios militares mencionados, denotan claramente una postura contraria y una postura tendiente al favorecimiento de los intereses de Azerbaiyán. Citando, Erdogan dijo que Armenia, que atacó los territorios azerbaiyanos en julio, demostró una vez que es el mayor obstáculo a la paz y estabilidad locales en el sur del Cáucaso. Estamos a favor de resolver los conflictos en la región, especialmente el conflicto de Nagorno-Karabaj, lo antes posible sobre la base de las resoluciones de Azerbaiyán, Georgia, los principios de soberanía, la ONU y la OSCE. Es decir, para Turquía el problema es Armenia. Por lo tanto, es la búsqueda de debilitar Armenia, sobre todo, y tener una mayor preeminencia que Rusia en la región del Cáucaso. En general, lo que sucede en los trasfondos geopolíticos es eso. No sé si querías comentar el tema del conflicto puntualmente, Marce. Sí, sí, justamente. Se me está escuchando, ¿no? Sí, Perfecto. bárbaro. No, la cuestión, si bien estalla en 2020, con lo que se denomina actualmente Segunda Guerra del Alto Karabaj, tenemos antecedentes, por ejemplo, en 2016, en donde se genera lo que se denominó la Guerra de los 4 días, en donde ambos bandos generaron justamente ataques entre sí. La particularidad tanto en 2016 como en 2020 es que de ambos bandos dicen que el ataque lo inició primero el otro. En otras palabras, si uno va a los diarios azeríes, se encuentra puntualmente con que los armenios atacaron primero y viceversa. Pero remontándonos a 2020, la primera particularidad que vamos a tener, a diferencia de la guerra de los 4 días, que es entre ellos mismos, o sea, entre Armenia y Azerbaiyán, ya en el 2020 tenemos una intervención clara de dos justamente naciones que buscan este poder en la zona del Cáucaso. Como dijo mi colega, Turquía y Rusia son los principales, las principales potencias que interfieren en la zona del Cáucaso. Pero agregado a esto, el proveedor de armas puntuales de los azeríes es Israel, justamente encastrando la lógica de acuerdos que tiene Turquía, que tiene la Unión Europea con justamente la nación israelí. Y en el caso de Rusia, respetando obviamente la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que ya poseía con justamente Armenia y otros países que pertenecen a las ex repúblicas soviéticas. No todas, obviamente, son solamente un pequeño grupo selecto en donde está Armenia. Al mismo momento, en este conflicto que estalla en julio de 2020, nos vamos a encontrar justamente que lo primero que se dice es que Nagorno es atacada por los armenios por parte de los azeríes. Al poco tiempo comienzan justamente
más intervenciones militares por parte de los azeríes, comienza a avanzar justamente sobre lo que es la República de Arsaj. Este, hasta que en septiembre de 2020, más específicamente entre el 25 y el 27, Armenia decide hacer justamente una movilización general y al modo del pueblo, dado que consideraba que no tenía el ejército suficiente como para combatir al ejército azerí ante una avanzada. Esto obviamente tuvo injerencia de la diáspora, tuvo injerencia de la clase política de Pashinyan. Hubo mucha movilización en general, muy similar a los justamente ya movilizaciones y problemas internos que la propia Armenia tiene, pero que se unificaron ante una posible invasión azerí. Y en el caso puntual de todo esto, y ahí paso a la siguiente diapositiva, nos vamos a encontrar de que justamente el territorio de Arsaj es el principal territorio de disputa e incluso parte de lo que es la zona armenia, sin descontar obviamente de que tenemos que Azerbaiyán tiene territorios del otro lado de de la frontera entre la República de Arsaj y Armenia. Otra cosa a destacar es que tanto la República de Arsaj, que todavía no tiene reconocimiento, sí lo tiene de parte de Armenia. Y eso fue en el tiempo reciente, pues a pesar de que Arsaj se declarara independiente, Armenia lo consideraba propio todavía. Dado a que comparten una etnia y una cultura en común. Y considerando que para ellos es un territorio histórico, incluso en tiempos otomanos. En el caso de los azeríes, lo reclaman como propio porque consideran que es un territorio que la cultura armenia les expropió y los expulsó. O por lo menos incluso es los mensajes que tratan de dar y considerando incluso hasta la propia Armenia como justamente una nación de tinte fascista, de tinte antidemocrática, en los propios diarios. Y en el caso de los armenios, siempre justificando su acción en base a lo que es el territorio originalmente es nuestro, es culturalmente nuestro, estuvimos ahí, hace siglos estamos ahí. Y acá las intervenciones justamente de las naciones, tanto turcas como rusas, lo que evitan es que el conflicto vaya a mayores, dado que tienen el antecedente de la guerra del Alto Karabaj, de la primera guerra del 88 y 94. Pero, como dijo mi colega, eso no está justamente saneado, sino de que se queda en un stand-by, en un status quo. Volvemos a, como quien diría, el tiempo previo a que se ataque la zona de Arsaj en julio para hacer negociaciones de paz. Y ahí te dejo, Fede, porque en esta parte involucra mucho a la acción rusa puntualmente en la paz. Quedan 5 minutos. Sí. Perfecto. Exactamente. El tratado que se firmó con la intervención clara de Vladimir Putin en noviembre del 2020 frenó el conflicto en un punto en el cual Azerbaiyán tuvo grandes ganancias territoriales en el territorio de Arsaj y se permitió que Armenia conservara una franja de terreno que ahí en la segunda filmina se ve puntualmente en la situación de la región de Alto Karabaj. Es una pequeña franja territorial custodiada por 3.000 soldados rusos para proteger la capital llamada Stepanakert, que haya una comunicación entre esa capital y Armenia. Claramente fue una derrota militar armenia, del hecho, y partiendo ya del hecho de la diferencia absoluta de fuerzas, para que Armenia convoque a una movilización general y Azerbaiyán convoque a una movilización parcial, además de que Azerbaiyán, por el tema de su producción petrolífera y gasífera, tiene muchísimas mejores condiciones económicas que Armenia, llevó a que hubiera un desbalance muy fuerte y en el que Rusia intervino rápidamente para evitar que pasara a mayores o que directamente Armenia tuviera una derrota militar mucho más fuerte, un debilitamiento mucho más fuerte y que se perdiera y que Rusia perdiera su aliado, al menos por un tiempo, en temas de preeminencia territorial. Entonces tenemos esta situación
tenemos una situación en la cual el cambio de política exterior turca desde el intento de derrocamiento de Erdogan en 2016 llevó a un fortalecimiento mayor de la postura turca, con intervenciones en distintos lugares del mundo, en Libia, con apoyos a distintas facciones, declaraciones de Erdogan favoreciendo el movimiento de Cachemira, es decir, Erdogan tomó una postura más ofensiva en política exterior, y obviamente Rusia trata de controlar esto, para no tener una competencia, como quien diría, en la zona del Cáucaso. Si bien Turquía es un rival que puede ser aliado en algunas circunstancias, el caso armenio tratan de evitar que Turquía tome una mayor preeminencia, que la cual habría tomado si Azerbaiyán hubiera terminado de tomar Artsakh, con todos los conflictos que esto implica. ¿Por qué? Porque, como bien dijo Marcelo, Armenia tiene una postura irredentista que data de que su origen, entre comillas, de su cultura es desde los primeros cristianos en la zona, siglo IV. Los primeros cristianos en la zona, que es su territorio, en fin. Y Azerbaiyán, por otro lado, también proclama lo mismo. Entonces es un conflicto que no tiene visos de solución definitiva, porque ni siquiera el reconocimiento de la República de Artsaj es masivo, porque casi todos los países del mundo, o lo más importante, tienen algún inconveniente con alguna región. España con Gibraltar, Serbia con Kosovo, Rusia con Crimea, nosotros con Malvinas. Entonces una declaración de reconocimiento puede generar conflictos o contradicciones entre la política de un lado y del otro. En fin, este conflicto está lejos de terminar, se ha alcanzado un impasse temporal que puede pasar en cualquier momento, que pueda volver a rehabilitarizarse. Depende de lo que ocurra puntualmente en el momento, pero es una gran probabilidad de que vuelva a suceder algo así. Muchas gracias. Bueno, muy bien, excelente, 18 minutos. Bien, recuerden que pueden ir haciendo preguntas en el chat si quieren. Si no, después cuando terminan las 3 exposiciones, abrimos para quien quiera comentar. Bien, vamos con el segundo trabajo, que se llama COVID-19, la farsa del reacondicionamiento de la naturaleza, así que todo suyo. Dale. Bien. Bueno, este trabajo surge a partir de un seminario que cursamos nosotros y un compañero que no puede estar ahora, en el cual, como propuesta de evaluación, se nos propone analizar una frase viralizada en las redes. Y bueno, a partir de la misma se dio un debate muy rico, lo cual decantó en este artículo. Nosotros somos un grupo de estudiantes y ahora un graduado de distintas carreras, por lo cual abordamos este artículo desde un enfoque interdisciplinario. Y bueno, vamos a pasar a la frase en cuestión. La voy a leer. Y dice: y mientras nosotros estamos encerrados, las aguas vuelven a cristalizarse, el aire se despeja, los árboles dejan de ser talados y los animales podrán habitar en paz por un tiempo. No sé si será el mejor momento para decirlo, pero la naturaleza es tan mágica que ella misma está limpiándose del mal que le hicimos. Estamos viviendo algo histórico, el año en que la Tierra solita obligó al mundo a detenerse. Bueno, esta frase en particular, pero otras frases, imágenes y noticias que se viralizaron sobre todo en el comienzo de la pandemia y del encierro, afirman una especie de avance de la naturaleza y una limpieza de determinados ecosistemas, romantizando de cierta forma la pandemia y bueno, y dejando algunos cuestionamientos de lado. Por eso nos proponemos reflexionar sobre algunas ideas hegemónicas que hay de la relación sociedad-naturaleza, y vamos a fragmentar esta frase en 3, y lo abordaremos a partir de 3 ejes que van a desarrollar mis compañeros. En primer lugar, lo haremos a partir de una perspectiva teórica, con algunos autores, sobre todo de geografía. En segundo lugar, a partir de datos de fuentes secundarias, vamos a desmitificar esta especie de reducción del deterioro ambiental que se plantea en la frase. Y por último, vamos a plantear algunos interrogantes, porque este artículo, más que certezas, nos deja interrogantes abiertos, y bueno, sobre todo en base a las desigualdades sociales que nos atraviesan. Bueno, le dejo el espacio a mis compañeros.
Bueno, un poco la idea de esta frase y fragmentarla sirve como disparador para poder entender el discurso que está detrás de la misma. Primero, como primer punto central, entendemos que hay una separación y una distinción a la hora de entender la relación de sociedad-naturaleza. Esto se establece, digamos, de una visión más bien indirecta, occidentalista y cartesiana, en donde la naturaleza se cosifica en sus elementos y en sus funciones. Básicamente, basado en un sistema capitalista extractivista. Ay, disculpen, ¿me escuchan? Sí, ahí sí, te había Ahora sí. silenciado. Ahí sí, se escucha. Ah, anteriormente no me escuchaban, ¿o no? ¿O sí? Sí, sí, un poco sí te escucho. Ah, ok. Porque se me silenció el micrófono. Bien. Como decía, este modo de desarrollo es más bien lineal, en donde no respeta la capacidad de regeneración de la naturaleza. Es decir, es más acelerado de su capacidad de regeneración y de reproducción. Esto genera una tensión dada por, primero, una degradación ambiental, y después desencadena en conflictos ambientales en relación con las sociedades en las que se dispone eso. Desde nuestra mirada crítica, entendemos que hay que tener una vinculación y una relación dialéctica entre la sociedad y la naturaleza, principalmente porque nos daría como otras perspectivas, otras formas de entenderla, digamos, amoldándonos a ella y pudiendo vivir, si se quiere, en armonía. Este discurso y esta visión predominante, Alier lo califica en tres variables, ¿no? Esta ecología, primero en un discurso conservacionista, en donde hay áreas en donde la naturaleza debe conservarse y otras áreas que no. Esto genera de nuevo una tensión, en donde hay áreas que se ponderan y otras por ende que no. Cuando en realidad la naturaleza y su relación con la sociedad está atravesada por factores económicos, económicos, simbólicos, culturales y sociales. No sé si quieren... Bien. Bueno, hola a todos, ahora continúo yo. Por otro lado, a partir del fragmento de la frase que dice, las aguas vuelven a cristalizarse, el aire se despeja, los árboles dejan de ser talados y los animales podrán habitar en paz por un tiempo, nos propusimos desmitificar esta frase a partir del relevamiento de diferentes datos empíricos. Por un lado, como se ven en las primeras tres filas, más allá de algunos datos positivos de disminución de contaminación o de que se asume una reducción sustancial del deterioro ambiental, se puede ver algunos datos, pero corresponden más a zonas puntuales de mayor densidad poblacional, como por ejemplo la disminución de dióxido de nitrógeno, debido a la menor cantidad de movilidad que produjo el aislamiento, menor actividad industrial, lo que conlleva una disminución de gases tóxicos y mejora la calidad del aire en algunas zonas. También se vio disminución del dióxido de nitrógeno en las principales ciudades europeas, comparando abril del año 2020 con abril del año 2019, donde disminuyó entre un 45 y un 54%. También se vieron reducciones puntuales de dióxido de carbono, basándose también en la caída del consumo de carbón o en la caída de la actividad industrial. Más allá de este relevamiento de datos puntuales, a nivel global, el promedio de la contaminación no se vio disminuida en ninguna parte, pese al virus o al aislamiento. Relevamos datos a nivel mundial también y se observa que los niveles de dióxido de carbono siguen en constante aumento debido a la virtualización de la vida y al incremento de la telecomunicación, por un lado. También el consumo actual de Internet aumentó entre un 70 y un 80%, lo que aumenta el dióxido de carbono,
Y como se ve en los gráficos que están a la derecha, el gráfico 1 muestra la tendencia de este contaminante, el dióxido de carbono, en los últimos 60 años, que se ve claramente que viene en un constante aumento. Y para seguir constatando esta información, el gráfico 2, abajo, a la derecha, muestra los niveles de dióxido de carbono en los últimos 5 años. Lo que claramente se ve también que continúa en ascendencia los niveles de dióxido de carbono, y pese al aislamiento, en inicios de 2020, mediados, no se ha visto una disminución. Por otra parte, debido al aislamiento y al trabajo remoto, se vio un aumento de consumo de la electricidad, lo que genera mayor extracción de hidrocarburos, que es cómo se genera la electricidad, por ende aumentan también los gases de efecto invernadero. Por otra parte, relevamos que la deforestación también sigue en constante aumento, no ha cesado para nada. Tanto se relevó que en la Amazona brasilera, en la Amazonia de Brasil, se sigue deforestando ilegalmente, pero también en zonas de mayor diversidad pasa lo mismo, como República del Congo, o también debido al distanciamiento y a los cuidados que trae aparejado el COVID, se vio un aumento en el uso y en el desecho de residuos plásticos. Y vale aclarar que estos datos corresponden a cuando se realizó este artículo, que fue a mediados del año pasado. O sea, estos datos corresponden a mediados del año pasado, cuando recién arrancaba la pandemia, pero si hacemos un relevamiento hoy en día, los datos encontrados serían mucho peores y dejan descubierto que todo este sistema sigue en continuo avance. Y ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, a partir de los análisis que propuso Tatiana, Alfonsina, y de la información que recién comentó Santiago, de los datos, voy a leer el siguiente fragmento y comentar algunas incógnitas. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Algunas incógnitas que nos surgieron a partir de una perspectiva crítica. Este fragmento en particular menciona que, y mientras nosotros estamos encerrados, estamos viviendo algo histórico, el año en que la Tierra solita obligó al mundo a detenerse, y nos preguntamos quiénes son los que pueden permanecer en su casa y sustentar económicamente a sus familias. ¿Son todas las condiciones de encierro homogéneas? ¿Poseen servicios básicos para lograr las condiciones de higiene y salubridad adecuadas para este contexto? Creemos que la negativa a estas interrogantes habilita la reflexión. El COVID-19 deja a la luz las crecientes desigualdades sociales. Son los sectores más vulnerables quienes padecen en mayor magnitud las consecuencias de la pandemia. Haciendo énfasis en la oración, el año en que la Tierra solita obligó al mundo a detenerse, nos cuestionamos: ¿es la Tierra la que nos detiene o las condiciones sociales en las que vivimos no nos permiten afrontar la crisis? Nos obligó la Tierra fueron las políticas preventivas y restrictivas de los diferentes gobiernos que utilizaron para combatir, en este caso, la transmisión del virus. Como mencionaba Alfonsina, nos encontramos en un contexto de crisis socioambiental, y es importante remarcar que existen responsabilidades diferenciadas en relación al deterioro ambiental, porque hay una apropiación diferencial de la naturaleza. Quienes menos se benefician de la transformación de la naturaleza y menos responsabilidades tienden a ser los más perjudicados. Por lo tanto, este fragmento y la frase en general nos transmite una romantización del contexto de pandemia y de aislamiento social. Siguiente, Tati, por favor. Y cuando empezamos a reflexionar, nos preguntábamos si es posible reducir el deterioro ambiental sin realizar cambios fundamentales en la matriz productiva. Creemos que esta crisis nos permite pensar que no se trata de una cuestión exclusivamente ambiental, sino que atraviesa las diversas o distintas dimensiones de nuestra vida, las formas de habitar y de construir el mundo. Bueno, y un poco a modo de cierre, me gustaría leer una frase que dice que la crisis ambiental no es una crisis de nuestro tiempo,
no es una catástrofe ecológica, sino el efecto del pensamiento con el que hemos construido y destruido nuestro mundo. Esta frase de Lev creo que nos permite y nos habilita a empezar a repensar esta relación y vinculación que tenemos con la naturaleza como sociedad, en donde creemos que nos podría dar una oportunidad, como un llamado, digamos, a la reflexión y a empezar a repensar qué vínculo queremos tener y qué imagen y objetivo podemos llegar a tener para empezar a construir, digamos, ¿no? Un mundo desde este modelo productivo actual que trajo toda esta crisis en distintos niveles de nuestra vida, comprendiendo que en realidad hay justamente responsabilidades diferenciadas dentro de la misma, ¿no? Y que no todos pagan el mismo precio por ella, sino empezar a pensar algunas formas de poder habitarlo desde la igualdad, de una forma equitativa y sustentable. Eso es todo. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Antes de pasar al siguiente, primero que nada los felicito por haber presentado un trabajo de un final de un seminario, cosa que me parece que es algo que hay que incentivar y que está muy bueno. Así que mis felicitaciones en ese sentido. Bien, vamos con el último trabajo entonces de María Cristina y de Gustavo, el rol de las diásporas en la visibilización del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán 2020. Buenas tardes, ahí se está proyectando. Sí, perfecto. Las diapositivas, perfecto. Bueno, buenas tardes nuevamente. Agradecerles con Cristina la posibilidad, la oportunidad de participar de estas jornadas de Geografía de La Plata. Me presento, mi nombre es Gustavo Pérez, soy profesor de Geografía por parte de la Universidad Nacional de La Pampa. Soy auxiliar de la Cátedra de Geografía Política Económica y voy a acompañar en esta ponencia a María Cristina Nin, flamante doctora en Geografía y docente también de otras cátedras que ahora voy a mencionar. La ponencia que nosotros vamos a presentar y que tiene obviamente muchos puntos de contacto con el trabajo que inicialmente Federico y Marcelo presentaron, tiene que ver con el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, pero en clave también de el rol de las diásporas, ¿sí? En la visibilización de este conflicto. Bueno, un poco cuando pensamos la propuesta con Cristina, la idea de algún modo siempre ha sido articular temas de interés y temas de actualidad entre las cátedras en las que me desempeño como auxiliar, política económica, y en las que trabaja Cristina, que son las cátedras de Geografía de Europa y Asia y África, del profesorado y licenciatura en Geografía. Y también nos desempeñamos como profesores en colegios secundarios, en el mismo colegio, por lo tanto siempre intentamos abordar temas de interés y temas de actualidad, tanto en la universidad como en el colegio secundario, ¿no? En la enseñanza media. Así que un poco la reflexión surge del conflicto que se reedita en el 2020, pero que sabemos que tiene anclajes y una cierta, digamos, raigambre en la historia, como decían los compañeros en primer lugar. Y bueno, el objetivo que nos propusimos es analizar, digamos, el rol de la diáspora o de las diásporas armenias en el mundo. Las diásporas armenias están presentes en los 5 continentes, ¿sí? La inmigración armenia ha sido histórica, pero con mayor énfasis a partir del genocidio de principios del siglo XX. Entonces, un poco rescatar el rol de ellas en la visibilización del conflicto, pero también analizar un poco el rol de las potencias regionales y globales que han intervenido en este conflicto, en esta puja, en esta disputa, como es el caso de Rusia, como es el caso de Turquía, y también de algún modo analizar la complejidad territorial de este área de encrucijada, llamado Transcaucasia o Cáucaso Sur, que históricamente ha sido motivo de pujas, ¿sí? Por ser una encrucijada regional, por ser pasos de distintas vías de comunicación, por también la presencia de recursos naturales importantes en la región. Sabemos, como bueno, se mencionó anteriormente, que Azerbaiyán es hoy un estado que tiene recursos gasíferos y petrolíferos muy importantes, de allí también su alianza con Turquía,
Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todas estas dimensiones, todas estas variables, la multidimensionalidad, la multicausalidad para entender el conflicto. Bueno, para contextualizar un poco, ahí tienen un mapa digamos, del Cáucaso Sur, en el que se destaca, como denominan los armenios, a Arsaj, o los azeríes a Nagorno-Karabaj o Alto Karabaj. Es un territorio muy pequeño, de aproximadamente 4.400 kilómetros cuadrados y 150.000 habitantes, enclavado. Por eso muchas veces a Nagorno-Karabaj se le denomina enclave, un enclave de población armenia en territorio azerbaiyano. Y bueno, es un territorio, como decíamos, en disputa, cuyo, bueno, uno de los tantos hitos que podemos marcar es en el año 1991, cuando, luego del proceso de desintegración de la Unión Soviética, se declara, se autoproclama la República de Arsaj por parte de la población armenia luego de un referéndum. Eso obviamente provoca la oposición de parte del Estado también naciente de Azerbaiyán, y bueno, de algún modo provoca un mayor estallido de conflictos que ya previamente se estaban produciendo, que van a finalizar de algún modo con una especie de armisticio, alto el fuego, un paréntesis, en 1994, con la intervención de la OCE, las figuras de Francia, de Rusia, de Estados Unidos, a través de lo que se denomina, ¿no?, el grupo de Minsk, y que va a tener algunas escaramuzas más a inicios del siglo XXI, y que nuevamente se reedita o se reeditó ahora en el año pasado, en el año 2020, pero también de algún modo marcando un hito más del conflicto. No podríamos decir que este conflicto haya finalizado para nada, sino que es un conflicto que, así como estuvo latente y ahora se ha alcanzado un acuerdo el año pasado, básicamente auspiciado por Rusia y por Putin, sabemos que puede volver a encenderse la chispa de un nuevo conflicto allí. Este conflicto, que obviamente se ha internacionalizado con la presencia y con la intervención de potencias de índole global como Rusia o de índole regional como Turquía, nos demuestra que este tipo de conflictos que se ha suscitado en los últimos años, como conflictos en Siria, por ejemplo, como el conflicto en Crimea, en Ucrania, y ahora el conflicto de Arsaj o Nagorno-Karabaj, en realidad nos muestra la complejidad de la situación y también la correlación de fuerzas entre las distintas potencias. Aquí pudimos observar en el conflicto de Nagorno-Karabaj los intereses contrapuestos en la escalada bélica. Por un lado, como bien también dijeron los compañeros, voy a tratar de evitar algunas cosas para no ser reiterativo, pero para enfatizar, digamos, en todo lo que tiene que ver los aspectos geoestratégicos y geopolíticos, el apoyo de Rusia a Armenia a partir de este tratado de seguridad, que es cierto que en uno de sus incisos deja de lado como la cuestión de Nagorno, por eso el apoyo por ahí de Rusia es ante el ataque en territorio armenio, ¿no? Si Armenia sufre un ataque en su propio territorio, en este caso fue en este territorio en disputa, pero bueno, hay un claro, digamos, apoyo de Rusia a Armenia, también de Irán, pero en este marco de complejidad tenemos que decir que en Irán hay una minoría importante de azeríes, por eso Irán también tiene un doble juego: por un lado afianzar sus lazos con Rusia a través de Armenia, pero por otro lado también una minoría que tiene en su propio país de azeríes, entonces ahí tiene que hacer una especie de balance y equilibrio. Y por el lado de Azerbaiyán, como decíamos, un aliado del gobierno de Aliyev ha sido Erdogan, claramente, a través, bueno, de estos intereses geoestratégicos comunes, con que tiene que ver los gasoductos, los oleoductos, la presencia, digamos, de los recursos energéticos. Y también de Israel, como se mencionó anteriormente, que si bien sabemos que no se lleva muy bien con Turquía, en este marco de complejidad también es uno de los principales socios armamentísticos de Azerbaiyán, y en los últimos años, gracias a ese poderío económico que ha logrado el Estado azerí, ha logrado que Israel le provea de distintas armas y distinta tecnología de índole militar. Así que es un poco el contexto del conflicto, para llegar un poco a lo que queríamos
hablar con Cristina, que es la cuestión de las diásporas o de la diáspora armenia en la visibilización de esta disputa. Muy brevemente voy a decir, desde el punto de vista histórico, que bueno, hay, podríamos decir, un hito, un jalón muy importante en la historia de Armenia, que tiene que ver con el contexto de la Primera Guerra Mundial y el Imperio Otomano, y la persecución y la opresión que sufrió el pueblo armenio en lo que se denomina el primer genocidio del siglo XX, que es el genocidio armenio, más de 1,5 millones de muertos, perseguidos, deportados, por parte del Imperio Otomano, y en el contexto, digamos, de un Imperio Otomano, obviamente, todos sabemos, con una extensión territorial mucho mayor a lo que es la actual Turquía, con una gran diversidad cultural en su interior. Recordemos que el Imperio Otomano tenía o contenía en su interior población musulmana, población no musulmana, dentro de la población islámica, turcos y por otro lado algunos que no tenían ese tipo de cultura ni origen étnico, como por ejemplo los árabes. Entonces toda esa multietnicidad provocó que en un momento, para mantener un estado de cosas en el Imperio Otomano, se intentara establecer como una especie de acuerdos implícitos y también más explícitos de parte del sultán para mantener esa sociedad tan multiétnica. Pero por otro lado, cuando empieza un poco más la injerencia de lo que se denominó los jóvenes turcos, ¿sí? Que empezaron a imponer sus ideas a partir de rebeliones y el acceso al poder, ahí un poco toda esta idea de mantener una multietnicidad del Imperio Otomano es dejada de lado, y por otro lado se empieza a exacerbar la idea del panturquismo, ¿no? Es decir, imponer de algún modo la identidad turca para crear el Estado panturco, y la presencia de estos pueblos minoritarios podía llegar a ser tomado como la imposibilidad de lograr ese Estado panturco. Es por ese motivo que de algún modo empiezan las persecuciones a grupos minoritarios como los armenios, que habían acogido la religión cristiana, ¿sí? Es decir, eran diferentes étnicamente y religiosamente. Entonces se hace política de parte de los otomanos todo lo que tiene que ver con la violencia, la opresión, la segregación, la asfixia económica, ¿sí? Que trajo como consecuencia, como decíamos, los reclutamientos, las deportaciones, las matanzas, lo que se conoce hoy como genocidio armenio, más allá de que Turquía aún hasta el día de hoy no lo reconozca. En gran parte del mundo este genocidio es reconocido, y es lo que provoca la gran diáspora por todos los continentes por parte de la población armenia. Y también, como pueden ver en ese mapa, que por ahí no sé si logran visualizarlo porque está muy pequeño, pero la reducción de la Armenia histórica o de la Gran Armenia a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, un poco también se explica por ese posicionamiento que tiene Armenia históricamente entre grandes imperios o entre potencias mucho más poderosas que ese mismo país. Entonces, a lo largo del tiempo fue perdiendo territorio hasta llegar a su configuración actual, que ustedes la tienen ahí en color amarillo, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo territorialmente ha tenido como consecuencia la pérdida de su superficie históricamente, hasta, bueno, un poco la configuración actual que deriva de la época de la Unión Soviética, ¿no? Y su posterior independencia en el año 1991. Bueno, Cris, si te parece, te dejo el espacio para avanzar con lo de las diásporas. Dale. Pasa vos lo único, las plantillas. Sí. Bien. Bien, en este contexto que Gustavo estaba explicando, la migración forzosa que se produce después de 1915 provoca lo que le llamamos las diásporas armenias, ¿sí? En el mapa que tenemos proyectado podemos ver en color rojo los lugares en Estados Unidos y Rusia donde mayor cantidad de población armenia hay, y nuestro país ocupa el segundo lugar, ¿sí? Aproximadamente, según el mismo censo que realizan los armenios, son 150.000 descendientes de armenios. Digo descendientes de armenios porque ya tenemos la tercera generación viviendo en Argentina y en el resto de los países. Sin embargo, la construcción histórico-colectiva que han hecho de este imaginario, que son las diásporas y la conexión con su país de origen, ellos se denominan armenios, o sea, armenios y argentinos, en el caso de los que viven en nuestro país. ¿Y por qué nosotros decidimos encarar o pensar el conflicto desde esta mirada?
porque bueno, es un conflicto geohistórico. Pero en el presente y en 2020 se manifiesta o se reedita, bien como dijo Gustavo, los chicos como que comienza y que no tiene fin. Pero sin embargo, las diásporas cumplieron un rol bastante importante a nuestro entender en la visibilización para el resto de las sociedades, ¿sí? Nosotros hicimos metodológicamente un rastreo en fuentes internacionales, en publicaciones internacionales, no hegemónicas, consultamos DW, Sputnik, AFP, France 24, en las cuales se podían ver publicaciones de manifestaciones públicas, a pesar de la pandemia y a pesar de que en muchos de los contextos había confinamiento y algunas restricciones, sin embargo, en Montevideo, en Barcelona, en Los Ángeles, en Montreal, en Canadá, en Buenos Aires, se dieron sucesivas manifestaciones públicas en pedido a la comunidad internacional y en algunos casos acusaciones a Azerbaiyán de continuar una matanza generalizada de su población o un genocidio. ¿Por qué nos parece importante visibilizar o ver, analizar estas cuestiones? Porque, como dijo Gustavo, tanto en la formación de profesores como en la escuela secundaria, puede ser un punto de inicio, de comienzo para analizar el conflicto. Sumamente complejo, como ya lo pudimos ver en la explicación anterior y lo que explicó Gustavo. Por lo tanto, buscar esta alternativa de inicio desde el presente para bucear en el pasado, nos parece que es una situación, y aparte le da un tinte bien geográfico, ¿no? Porque estamos hablando de la toma de calles, de ciudades importantes de cada uno de los países mencionados, de la territorialización de un conflicto que está muy lejos de estos territorios. Y esto se enmarca también en un proceso de construcción de memoria colectiva, ¿sí? Sabemos que los armenios han luchado, y de hecho la historia de la lucha por el reconocimiento del genocidio de 1915 se podría dividir, o los investigadores del genocidio armenio lo dividen en 3 grandes etapas. La primera es posterior, inmediata a esa migración forzosa, es una etapa de silencio, de sufrimiento y quizás de reflexión, ¿sí? Inclusive los testimonios de los más ancianos de esa época, y de mujeres especialmente que he leído en particular, no quieren hablar del tema, o hay como una especie de negación de todas las atrocidades que habían vivido. Sin embargo, más o menos en la década del 40 y 50, muchos hijos de esos que lo sufrieron en primera persona comenzaron a investigar, en la diáspora digo, y tanto en Estados Unidos como en Europa, y en Argentina comenzaron a investigar, muchos son abogados, sociólogos, antropólogos, comenzaron a escribir sobre estas cuestiones. Por lo tanto, esa segunda etapa se da la etapa de la investigación, de la publicación de datos, de la búsqueda de testimonios. Y la tercera Perdón, quedan 5 minutos. Y la tercera etapa es los últimos años, donde se logra que este reconocimiento se produzca, como dijo Gustavo, en diversos países del mundo. Bueno, nuestro país es uno de ellos. Los modos o las estrategias para esta lucha de reconocimiento, bueno, son variadas, pero básicamente es justamente reconocer o publicar los testimonios de sus antepasados, construir sitios de memoria o lugares de memoria, ¿sí? Más adelante tenemos la imagen del sitio del monumento que existe en Armenia. Sin embargo, a partir de este periodo fundante que se construyó en los 50 aniversarios del genocidio, en otras ciudades del mundo, inclusive en nuestro país, se construyen monumentos y sitios de memoria, los cuales son muy importantes en la aglomeración y en la búsqueda de conservar la cultura y las tradiciones. En Argentina sabemos que existen colegios armenios, la publicación Prensa Armenia y el Diario Armenio, digamos que fue fundado en 1931 por un grupo de inmigrantes, y que colaboran con la visibilización, o han colaborado con la visibilización de este conflicto. Cuando digo visibilización, también digo un trabajo colaborativo, porque estos medios que consultamos publicaban las colectas o de remedios, o en la misma Argentina hasta rifas para juntar dinero para enviar a los familiares de los heridos.
o ropa, las mujeres se habían reunido a coser ropa como para colaborar, o sea, este lazo permanente a partir de la revisión de este nuevo conflicto. Desde el punto de vista cultural también hemos encontrado que cantantes o grupos musicales, además de escritores, ¿no? También le han dedicado su parte a la lucha o a la visibilización, ¿no? Lo primero que encontramos fue que un grupo de origen armenio, norteamericano, de heavy metal, ¿sí? System of a Down, no sé si lo conocen, publicó al mes y medio del comienzo del conflicto 2 canciones con videoclips, una se llama Genocidal Humanoids y la otra Protect the Land, y las letras hacen referencia a la lucha o, en el caso de Protect the Land, a los que se quedaron viviendo allí y bueno, y hacen frente a esta situación. Por otro lado, lo más nuevo que encontré fue que Montserrat Caballé publicó un álbum que se llama Homenaje a Armenia y Arsá, se llama La Isla del Cristianismo, haciendo referencia a lo que Gustavo decía, que eran un pueblo, una isla de cristianos en medio de un conjunto de países musulmanes. Por lo tanto, bueno, más o menos esta es la línea de trabajo que hemos seguido, que se enmarca y que continúa lo que, bueno, Gustavo mencionó hoy al principio. Mi tesis de doctorado se trató de indagar en los distintos genocidios ocurridos a lo largo del siglo XX y los aportes que la geografía puede hacer para su enseñanza. En el caso del genocidio armenio, todos tienen su particularidad, y una de las particularidades era la lucha de la diáspora por el reconocimiento de este genocidio. Por eso, traerlo a colación nuevamente en la revisión de este conflicto nos parecía fundamental para poder instalar la discusión en las aulas y en la investigación, ¿no? Porque creo que vamos a continuar con esta línea. No sé si estamos ahí. Muy bien, excelente. 21 minutos, mirá, se pasaron por uno, pero bueno, se lo perdonamos porque estuvo muy interesante. Bueno, con esto cerramos las 3 exposiciones. Estamos abiertos ahora a quien quiera comentar algo, a preguntar. Ahí Brian está haciendo un aporte, lo leo. Dice, para Cristina y Gustavo, y para Federico y Marcelo, ya que los dos trabajan el mismo tema, dice, ¿de qué manera el apoyo de Irán a Armenia podría tensar la relación del mismo Irán con Turquía, teniendo en cuenta que esta región está atravesada por diferentes conflictos por el liderazgo de potencias musulmanas, como el caso de Arabia Saudita en la región? A quien quiera comenzar. Bueno, en cierto criterio, si se considera de que ambos geoestratégicamente están ubicados en la misma zona y que esta zona es de amplia importancia, quien tome la zona va a tener justamente una posición geoestratégica a nivel global. O sea, calculemos de que la zona del Cáucaso que se mencionó y el Caspio es una entrada directa a lo que es Asia Meridional y a lo que es Medio Oriente, por lo cual sí se puede tensar entre Turquía e Irán, pero no ha inferido todavía de esa manera. Tienen otros conflictos aparte, Turquía e Irán, como para considerar que el conflicto armenio-azerí les pueda causar esa tensión. No así, como sí se señaló tanto la profesora Nin como el profesor Pérez, y como tanto yo y Federico, perdón, Federico y yo, Rusia y Turquía sí tienen más conflicto y tensión en la zona que con Irán. Eso no descarta que pueda ocurrir. O sea, no se puede ver a futuro esa situación, pero sí se la puede pensar, pero no hay motivo todavía como para pensar de que se pueda tensionar a tal punto de un conflicto serio entre los dos por esa región específica, siendo que tienen problemas un poco más serios entre ellos y entre sus propias fronteras. Y que incluso el apoyo en la guerra de Siria de ambas partes, o la intervención en la guerra de Siria, desata más conflicto y tensiones que los armenios azeríes. En el caso puntual de los armenios azeríes, lo que tenemos es más un
choque más hacia arriba, más hacia el lado ruso que hacia el lado iraní. O sea, no deja de ser importante para Irán, pero Irán tampoco quiere meterse mucho con Rusia. Eso también es una realidad, incluso geoestratégica. Además de que hay que considerar claramente que la mayor conflictividad entre Irán y Turquía es también por una cuestión religiosa. Consideremos que el gobierno iraní es chiita, más allá de que le den espacio parlamentario a las minorías, es un gobierno de religión chiita, tremendamente verticalizado en torno a la figura de los líderes religiosos, y está esta tensión con la Turquía suní también por ese tema. Por eso es como que están permanentemente moviendo fichas en Siria, Irán apoyando a Hezbollah y a otras milicias, y Turquía ahí en la zona de Erbil, no, de Erbil, sí, ahí cerca en el norte de Siria también, que está contra el territorio en Siria. Pero la tensión en general es más en Siria que en Armenia, porque ahí hay tropas de aliados de ambos. Lectura y está publicado más o menos hace 10 años y recupera las tensiones históricas, geopolíticas, internas y, de acuerdo a lo que los compañeros recién decían, las tensiones externas que se producen en las pujas regionales. Y si bien tiene 10 años la publicación, está vigente y se acentúa más ese encendido de ese caldero, porque el Cáucaso es una región muy, muy conflictiva desde todo punto de vista. Así que es como que desde nuestra perspectiva, o acá nos une, digamos, esta mesa porque nos interesan estas temáticas, tenemos que seguir indagando, vamos a tener, digamos, objeto de estudio por mucho tiempo, creo. Sí. Juan Cruz, ¿estás levantando la mano o...? Usé el recurso de la manito, no sé si se Bien, puede. bien. Pero no sé si Perfecto. Gustavo Excelente. quería aportar algo por ahí, quería comentar algo en cuanto a las preguntas. O sea, mínimo un poco coincido con lo que decían los compañeros de La Plata y Cristina, y también decir que en los últimos años Irán ha estado ocupado y ha tenido un fuerte dolor de cabeza con el caso de Yemen también, ¿no? Hay la tensión con otro gran, digamos, otra gran, podríamos decir, potencia regional, que es Arabia Saudita, ¿no? Que también quiere erigirse como representante del pueblo suní, así que sí, como bien decíamos, es un gran rompecabezas toda esa región del Cáucaso, del Oriente Medio, del Golfo, que bueno, es como que año a año, no es que nos va sorprendiendo con un nuevo conflicto, pero reedita conflictos de vieja data, o situaciones, digamos, conflictivas que se arrastran históricamente, ¿no? Simplemente eso. Bien, yo tenía como 3 comentarios, no sé si los tiro breve para cada expositor, y si aparecen otras preguntas, Marcos, que coordinás, podés ir intercalando, ¿no? Eso. Primero, en la primera ponencia, a Marcelo y a Fede, yo le quería preguntar si han pensado alguna categoría central como para profundizar la lectura. ¿Por qué? Porque en realidad hay como 2 maneras de entrar a estas temáticas, ¿no? Desde categorías externas, no sé, se me ocurre el concepto de conflicto territorial o la teoría del conflicto, para que permita descomponer un poco algún mapa de actores, de objetivos e intereses, o leer algún tipo de material con algunas personas que por ahí son crónicas periodísticas, que hacen una especie de pseudoetnografía y que permiten tener un recorrido más interno a estos conflictos. Esa era la primera pregunta a los chicos, si habían pensado algún recurso de ese tipo, alguna categoría central desde la disciplina para problematizar un poco más la temática. Después a los chicos y las chicas de la temática ambiental, la verdad que comparto con Marco, no solamente que de un seminario lleven este tipo de trabajo a seguir profundizándolo, sino el trabajo interdisciplinario, digo, que me parece una riqueza absoluta, ya iniciarlo desde el grado, digo, ya esa ventaja es sumamente importante. Uno de los chicos había hablado del tema de las movilidades, y yo les quería preguntar o aportar que quizás puedan pensar en esto de la pandemia el concepto de geometría del poder de Doreen Massey con la idea de las movilidades, ¿no? Cuando Massey dice, bueno, hay una
una capacidad diferencial en las movilidades de los actores, es decir, hay actores de poder, las corporaciones, que limitan la movilidad de otros, y otros actores que tienen una menor capacidad de movilizarse. Y me pongo a pensar esto porque es verdad esto de quedarte en casa, a una escala más pequeña es para unos pocos que podemos quedarnos en casa porque percibimos un salario y podemos trabajar remotamente, pero las grandes corporaciones y el sistema capitalista siguió moviéndose. Entonces digo, ahí hay como una lectura interesante entre lo que aporta Dorin Massey con esta geometría del poder. Y para los amigos y colegas de La Pampa, nada, siempre es interesante la pedagogía y la metodología de cómo siempre lo trabajan esa articulación. Y yo nada más le aportaría, si han leído la novela de Pamuk, Estambul, porque Pamuk habla del Imperio Otomano, de todo el impacto de esto que ustedes muy bien hablaron, ¿no? Como el Imperio Otomano generó ciertas tensiones con otras culturas, otras civilizaciones, pero también recordar que el Estado turco, Pamuk dice, la turquización fue hasta más dura que lo que generó la occidentalización o el Imperio Otomano. Digo, cómo también el proceso del Estado-Nación turco borró todo ese cosmopolitismo que vivía Turquía, propio de la gran diversidad, imponer la lengua turca. Es más, aparecen carteles donde dice acá se habla turco, donde eliminan un montón de culturas que eran vistas desde el exotismo, que también es discutible, pero bueno, también se han pensado el impacto de la turquización, como dice Pamuk, en estos territorios. Nada más, muchas gracias. Bueno, no sé si quieren ir respondiendo en orden. Primero Marcelo y Fede y seguimos. Bueno, primero, la pregunta está buena, Juan Cruz, en ese sentido. En un futuro sí hay una idea de ampliar un poco el tema, pero siempre pensándolo desde la multicausalidad territorial, o sea, pensar al territorio o las problemáticas territoriales en sí desde los aspectos variados, no solamente lo económico y lo político, sino lo cultural, que es lo que principalmente afecta a la zona. O sea, no hay una delimitación puntual del territorio, sino que hay grandes aspectos étnicos culturales arraigados en el tiempo, en donde ambos se contraponen o incluso utilizan ese argumento para reclamarlo, o sea, para llevarlo a lo político, económico y social. De ahí a que, por ejemplo, que la profesora Nini y el profesor Pérez mencionaron de el tema de las diásporas, encastra en parte de esa cuestión. Nosotros no quisimos abordarlo porque obviamente los profesores iban a dar esa exposición, pero la intención es profundizar un poco más allá en lo que es este conflicto en base a cómo actúa la sociedad justamente armenia-azerí. En respecto al uso de artículos periodísticos, son más que otra cosa pensados desde una cuestión más relativa en cómo tenemos esas miradas étnicas, no tanto por ahí utilizado como fuente principal, sino como un elemento de base. Pero en cierto criterio, este primer trabajo es una aproximación para poder ir más allá. No sé si querés agregar algo más, Fede. No, en sí ya lo dijiste todo. Como bien habíamos mencionado, esta es una aproximación, más un inicio y un adelanto de un trabajo posterior que estamos armando sobre el tema y que va un poco por la perspectiva que me habías mencionado del tema de la percepción multicausal y eso. Pero es como que es una aproximación aún y estamos ahí como sumándole más cosas aún. Yo, sí, como para continuar con la misma línea y para responder a lo que, o comentar lo que Juan Cruz decía, en el trabajo tenemos desarrollado, y Gustavo lo nombró brevemente, el episodio histórico del surgimiento del poder que tomaron los jóvenes turcos y esta turquización que vos estabas mencionando. O sea que como proceso histórico, Estambul tenemos la obra y hemos leído tu trabajo y está como bibliografía de la cátedra, y tenemos, por supuesto, consulta de académicos donde explican este proceso que vos mencionabas, ¿no? Que nos parece muy importante estudiarlo a raíz de los últimos acontecimientos, y voy a mencionar uno solamente, que Turquía se salió de la conferencia o de la Convención de Estambul, cosa que algunas miradas críticas, que era la Convención de Protección de los Derechos de las Mujeres, firmada justamente
en su territorio. Y esto, bueno, algunas miradas críticas dicen que esto es un renacer o revolver de este periodo que vos estabas mencionando, ¿sí? O sea que estamos atentos a este tipo de procesos. Sí, sí. ¿Seguimos nosotros? Bueno, nada, agradecemos la observación. Nosotros trabajamos más que nada con los autores del seminario y, bueno, realmente es el primer trabajo que hacemos así en grupo. Sí estamos pensando en hacer otros a futuro, así que quizá a partir de esa bibliografía y otra que elijamos podemos seguir otras líneas, así que lo vamos a tener muy en cuenta. Y agregando un poco a lo que dice Tati, me parece interesante esto que mencionaste, Juan, de las geometrías del poder. Creo que se pueden enlazar muy bien con el tema de las responsabilidades diferenciadas, ¿no? Hay actores que pueden sostener este ritmo de aislamiento y demás, otros que se les permite un incremento de esta movilidad, y otros quienes directamente tienen que salir a la calle a laburar sin importar las consecuencias que eso trae aparejado. Creo que en ese sentido el concepto de las geometrías del poder puede enlazarse muy bien con esto de las responsabilidades diferenciadas, también en este sentido, sobre quién puede acceder, sobre quién no, y quién se apropia también, ¿no es cierto?, que viene enlazado con las responsabilidades diferenciadas de estos recursos y de estos bienes, y quién en algún punto se termina apropiando de esa movilidad, y privilegiado sobre el que no. Eso. Si puedo, quería comentarle a los chicos del trabajo, a Alfonsina y a tu grupo, que a mediados del año pasado en la Universidad de Valencia dieron una serie de Zooms y de conferencias como esta, y el profesor Joan Romero y el equipo que trabaja en medio ambiente hablaron de esta temática, y justamente ponían en tensión en la línea del trabajo de ustedes, ¿no? Como estas cosas que habían salido publicadas, inclusive después vieron que salieron los memes ironizando toda esta cuestión, y ellos ponían en tensión y lo expusieron muy bien, y tienen algunos escritos ya sobre eso. Y respecto a lo que comentabas recién, que Juan Cruz te señalaba, ya hay publicado algunas investigaciones de Barcelona, de la movilidad en el área metropolitana de Barcelona, en el boletín de la AFE estaba publicado, respecto a esta situación, ¿no? Los que no tenían posibilidades de quedarse en casa y tenían que ir a tomar el tren, a pesar de que el confinamiento era pleno. Entonces hicieron análisis de datos y cuantificaron toda la cuestión. Está como estudio de caso, está interesante como para tomar comparativamente. Sí, y está Andrea Gutiérrez, que es la geógrafa que trabaja movilidades. Creo que a los chicos yo tuve la suerte de intercambiar con ellos charlas. Está Andrea Gutiérrez, que trabaja el tema de las movilidades, y creo que es uno de los grandes temas que hay que... Movilidad y territorio, digo que parecían a veces que el giro de la espacialidad domina al giro de la movilidad, y en realidad hay una interacción ahí interesante como para profundizar. Pero la verdad que con ese equipo creo que tienen para seguir avanzando. Una consultora, había una consultora ahí, geográfica ambiental. No puedo bajar la manito, Marcos, no es que siga preguntando, pero no puedo bajar la mano. Está bien. Siempre... leo una pregunta que hace Axel acá en el chat. Dice: buenas, para el equipo del seminario sobre la frase romantizadora de la cuarentena, a modo de reflexión, noto una ausencia del rol de los estados y los actores sociales en general. En esto encuentro un paralelismo con la máxima neoliberal como el mercado se regula solo, y en este caso la naturaleza se regula sola. Creo que se omite tanto la implicancia del Estado en los territorios como la participación ciudadana. ¿Creen que haya alguna relación entre estas concepciones? Bueno, no sé si alguno de mis compañeros quiere responder, si no voy. Me parece interesante ese paralelismo de pensar siempre como, un poco hace referencia a esta frase, ¿no? El mal que le hicimos, que se le hace como un ente abstracto, y no, que no haya una responsabilidad en ese sentido, sobre que hay actores, hay decisiones, hay empresas, y también hay una ciudadanía
que o responde o se perjudica frente a estos conflictos que se desempeñan. Me parece muy interesante el caso de estudio que me pasaste, después lo vamos respondiendo a lo de Cristina, porque creo que en estas cuestiones se empiezan a ver en cada territorio sus particularidades, ¿no? Que eso creo que puede ser a futuro como para estudiarlo, pero en cada espacio, en cada territorio se va desenvolviendo de maneras distintas, pero esta concepción neoliberal que dice Axel me parece interesante, que se replica, digamos, como un discurso, ¿no? Y que eso también trae estas consecuencias. Sí, y también lo pienso como que a veces al Estado no le conviene hacer caso de cuidar el ambiente. O sea, obviamente el Estado siempre está presente, aunque no sé, no ponga restricciones o no cuide el ambiente, por decirlo así mal y pronto, no es que está ausente, simplemente no está actuando. Así que creo que a veces es como medio intencional eso de pensar que, como que bueno, que se regule sola la naturaleza, no sé. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Hila. Bueno, no, primero felicitar a todos los expositores, expositoras. No, y un comentario para los chicos, ¿sí? Bueno, Tatiana, Contina, el resto, digamos, que me parece sumamente interesante, digo, como para seguir trabajándolo al tema. También me alegra que en los estudiantes de grado también participen en estos espacios. Yo creo que eso es buenísimo. Y ellos hablaban sobre esta apropiación diferencial de la naturaleza, ¿no? Y hablaban de estas responsabilidades diferenciales. Me parece también interesante ahí pensarlo, no solamente en términos de los actores que tienen esas responsabilidades diferenciales, sino también pensar esa responsabilidad diferencial en términos de centros y periferias, ¿no? Digo porque acá aparecen muchas cuestiones en torno ligados a lo que es el globalismo ambiental, ¿no? Donde, sobre todo, los sectores los estados centrales, digamos, bueno, cuestionan fuertemente, digamos, a los países emergentes que están en un proceso de desarrollo, industrialización, y por lo tanto están en un proceso de contaminación, digamos, mayor, digamos. Entonces, eso también es interesante, digamos, como para pensarlo, digamos, y no caer, digamos, en una lógica puramente ambiental donde no nos deje ver que detrás de muchas veces de esos eslogan, digamos, en realidad lo que está funcionando es este nuevo capitalismo verde ambiental que quiere que se sigan reproduciendo, digamos, estas relaciones entre centro y periferia. Me parece que eso también está bueno como para que lo puedan pensar, digamos, si es que les interesa seguir con estas temáticas. Bueno, respondiendo un poco a eso, gracias por tu aporte. Me parece que sí, es re importante pensarlo, que esto se puede pensar en realidad en distintas escalas, ¿no es cierto? Tanto en el rol de los estados, en países, en las relaciones entre centro-periferia, local-global, digamos, atraviesa, creo, muchas dimensiones, y creo que esto que leí un cachito en un momento de que no es una catástrofe ecológica, sino el efecto del pensamiento en que hemos construido y destruido nuestro mundo. Creo que parte de esa base, de la forma en la que concebimos esa relación y esa vinculación, y que eso lo podemos atravesar a todas las dimensiones que se nos ocurran trabajar. Creo que la base está ahí, y que de ahí debemos partir para empezar a trabajar y repensar esta relación. Por eso insistimos en esto de repensar la relación sociedad-naturaleza, y que leía en la cátedra, en un momento ponemos, la profesora nos dio unos PowerPoint en donde un ex profesor, Pepe,
Cócaro, ¿no? Sí. Decía esto de empezar a repensar la imagen objetivo. Eso me parece interesante, como bueno, hacia qué queremos aspirar y ver para lograr eso, porque en definitiva esa vinculación está atravesada en realidad por infinidad de factores. Desde los países que se nutren de otros, pero en sus países ponen reglas determinadas, pero que van y contaminan a otros, hasta las poblaciones que tienen todas esas consecuencias, no solamente de los países centrales, sino dentro de los propios países que no establecen regulaciones. Creo que se puede trabajar de muchas maneras, pero que la base pasa por esta forma de pensamiento que de a poco hay que empezar a romper. No sé si algún Sí, yo quería otro decir una miembro del cuestión equipo quiere. que Dale. me sale un poco también de este trabajo de los chicos y las chicas. Un poco como pensar esa relación sociedad-naturaleza también. Es interesante ponerse en el lugar de cómo la ciencia también actúa atrás de eso. Y nosotros con la geografía, que tenemos una perspectiva social, okay, le ponemos la pata social, como que eso lo podemos ver de otra forma, pero en las ciencias duras, las ciencias naturales, está mucho más difícil esa perspectiva de ver esa diferenciación entre lo que pasa, entre los avances de la tecnología que se pueden llegar a dar, y esa destrucción de la naturaleza que se da a partir de un modelo de pensamiento hegemónico y de la ciencia, que por detrás encima sigue teniendo la idea de la generación de la ganancia continua a través de la reproducción de las relaciones capitalistas de producción. Entonces, me parece que ese punto de hacia dónde está yendo la ciencia también hay que tenerlo en cuenta, porque son actores que de alguna forma u otra son los que financian los estados para que desarrollen tecnologías. Entonces creo que eso es otro toque. Y después, otra cosa también es que, un poco en línea con lo que hablaba Hilario, esto del globalismo ambiental, me lleva a pensar que uno cuando piensas en las empresas, por ejemplo, yo con las de tecnología, pues con lo que estoy trabajando además, tienes esa cuestión del cuidado del ambiente y de demás cuestiones, pero a su vez eso está detrás de, como dicen ustedes, esa lógica de que creció el consumo de energía mucho más a partir de la pandemia y con la utilización de los celulares y de la extracción de minerales para la producción de los celulares y las antenas y los cables submarinos y un montón de cuestiones que hay dando vuelta detrás de la infraestructura que tiene detrás todo ese modelo tecnológico que en el fondo también sigue contaminando. Entonces hay muchas cuestiones para tener en cuenta. Hoy es un tema súper complejo y que abre la discusión un montón. Pero bueno, un poco de esas cosas también para tener en cuenta. Más un aporte que una pregunta que les hago a ustedes. Bueno, un poco en esa línea, lo primero que planteaste, Lev, creo que es Lev que habla del diálogo de saberes, al notar que la academia y todo lo que vos nombraste es como que no responde a las necesidades de la sociedad. Entonces, también recurrir a los saberes de los pueblos o los saberes ancestrales, justamente por eso, porque la ciencia no está respondiendo a lo que necesita la sociedad realmente. Hay un comentario. Muchas gracias por esos aportes. Creo que después nos vamos a juntar de vuelta el equipo a discutir y rediscutir y leer autores o autoras que capaz no las tuvimos en cuenta. Creo que está buenísimo, como volver a incorporar nuevas perspectivas y ampliarlas. Y en esto que mencionaba Hilario y después Damián, creo que un poco en el trabajo en sí, más allá de este resumen de lo que pudimos exponer hoy, aparece esto de las responsabilidades diferenciadas a nivel global. Mencionamos algunas cosas del protocolo de Kioto, donde efectivamente, entre comillas, hay una responsabilidad diferenciada que después, como consecuencia, tiene la mercantilización de la naturaleza, podemos decir en el sur global, con los RED, etc. Pero quizás nosotros tratamos de tomar dentro de las corrientes del ambientalismo una perspectiva que Alier llama el ecologismo de los pobres, un ambientalismo más popular, que asocia mucho esto de que no hay
no hay justicia ambiental sin justicia social, y busca transversalizar el ambientalismo desde las bases y desde el cambio de estructura. Y creo que con esa mirada nos permitió ser un poco más profundos a la hora de hablar de naturaleza o ambiente, y esto de repensar ese vínculo, proponer en algún sentido. Así que muchas gracias. Bien, no sé si hay algún otro comentario. Yo quería, mientras tanto, hago algún comentario, ya que estamos, para los dos trabajos sobre el conflicto de Armenia y Azerbaiyán. Primero me quedé con el final de la exposición de Gustavo y de Cristina, cuando hablan de la diáspora y todo. Dije, no, tengo que hablar y decirlo de System of a Down, y bueno, dijo Cristina, así que me anticipó, pero sí, era... Digamos, y acá también hubo una campaña que se viralizó bastante, creo que la comunidad armenia argentina, que hizo un video pidiendo puntualmente por el cese al fuego y por el reconocimiento de la República de Artsaj a nivel internacional, que está, bueno, la primera persona que aparece es Carlo Melconian, pero bueno, hay una serie de personas lo conocidas que filmaron ese video, ¿no? Como para pensar esto de la diáspora, me parece que está bueno. Y después... No, dale. No, en ese caso, justamente, lo que mencionaste, o sea, la difusión se encargó el UGAF, que es básicamente el que coordina toda la diáspora en Buenos Aires. O sea, lo que los chicos dijeron es real, o sea, a nivel global las diásporas se organizan. Es más, el nivel de las diásporas armenias es muy similar al sistema de Keren Kayem israelí. O sea, hay un arraigo demasiado por más de que no se esté del territorio. Eso sin duda. Sí, de hecho, bueno, no lo mencionamos por el tiempo, pero los colegios armenios que hay en los distintos lugares, pero el argentino hacen planes de que esos chicos vayan al territorio armenio una vez o dos veces, pero como viaje de estudios, así como para establecer esta conexión que decías vos y este arraigo hacia el territorio, ¿no? O sea, hay muchas acciones que bueno, que ya hemos indagado, que por ahí acá no daba el tiempo, pero yo te vi, cara, que te reías vos cuando yo hablé de porque yo acá estoy como media, ustedes son todos jóvenes, ¿viste? Entonces yo salí con el tema. Sí, un buen aporte, un buen dato. No, y después quería hacer una quizás consulta abierta para ambos grupos, porque hablaron bastante de la cuestión de Rusia, que es fundamental, porque aparte, digo, la intervención rusa fue clave para estos 9 puntos del acuerdo de paz que se firmó después de los 2 meses de conflicto armado directo. Me parece lo que mencionaron sobre Turquía, porque además tiene una rivalidad con Armenia histórica, por todo lo que contaron de la desintegración del Imperio Otomano, el genocidio, etc. Pero también tiene un vínculo con Azerbaiyán, que es no solamente por una afinidad en cuanto a la población, ese tipo de cosas, sino también económica. Justo hace un par de días estaba leyendo un artículo sobre Turquía que decía que del 2009 hasta la actualidad el país que más inversión extranjera directa puso en Turquía fue Azerbaiyán, justamente a partir de sus empresas petroleras, la construcción de oleoductos, financiamiento de ciertos puertos para salir, digamos, para el Mediterráneo. Así que eso me parece como un dato interesante. Y la pregunta es que prácticamente no mencionaron ni a Estados Unidos ni a China en este conflicto, ¿no? Pensando que es una zona bastante importante geoestratégicamente, como han mencionado. No sé si... Yo por ahí esta parte no tengo muy en claro, digo, si tuvo participación o no Estados Unidos, o China, qué intereses tiene ahí más allá del conflicto en sí. Digo, sabemos que la nueva ruta de la seda es un conjunto de megaproyectos que abarca prácticamente todo el planeta, digo, y tiene algunos que otros intereses ahí también. Si pudieran desarrollar brevemente eso, esa es mi consulta. Yo no lo tengo muy indagado, te voy a decir, en esta situación. ¿Sí? Lo que sí decías, la relación estrecha entre Turquía y Azerbaiyán, sí está clarísimo, por los oleoductos, las ciudades que conectan y los puertos que están conectando, y Armenia, que siempre cumplió el rol de paso, ¿no? El lugar geoestratégico de paso. Así que muchos de los oleoductos pasaron muy tangencialmente por el territorio, por eso
tampoco cumplió esa importancia. Pero la verdad que no indagamos, no sé, yo no lo indagué el rol de China. Por ahí Juan Cruz o alguno de los chicos sabe más de esta cuestión, no sé. Fede, esto por ahí, en mi caso lo voy a decir, si me lo pifio, corregime, pero si no tengo mal entendido, ni Rusia ni China, digo, ni Estados Unidos ni China intervienen de manera directa, dado primero que en el caso de China es raro que intervenga en un conflicto que esté involucrado Rusia, dado incluso históricamente cuando las dos potencias se encuentran ante un mismo sistema, tratan de acordarlo, y si Rusia interfiere, por lo general China no se mete. Eso suele ocurrir. Y en el caso de Estados Unidos, recordemos que si nos ponemos a pensar en 2020, Estados Unidos está en pleno cambio de gobierno, en plena época electoral, y que las políticas de Trump difieren de las políticas demócratas, que está incluso actualmente impulsando Biden. Es más, durante la época de Trump es la menos intervencionista a nivel global, o sea, es más una guerra de tipo comercial que una guerra de tipo física. En cambio, por ejemplo, en las políticas demócratas sí hay una intervención directa bélica, y la más reciente fue, ni bien se asume a hacer un ataque aéreo a Siria. Pero en el caso de Armenia y Azerbaiyán, como es territorio de injerencia, o sea, es de importancia global, sí. Tiene que ver con la ruta de seda, sí. Pero está metido Rusia por un lado, que el cual tiene un poderío geoestratégico importante, y en el caso de Turquía vendría a ser como quien diría un socio aliado de los Estados Unidos, pero donde se mete Turquía por lo general tampoco es raro que se meta Estados Unidos, sabiendo que justamente hay tratados en común, de que Turquía es abiertamente interesado en incluirse a la Unión Europea y en tratados del Atlántico Norte. Si me equivoco, Fede, corregime, porque la realidad es que hay muchos datos. Vos en su momento habías planteado esto mismo con Crimea, pero obviamente en este caso es Ucrania-Rusia, que estamos muy cerca, o sea, no estamos muy lejos, está todo sobre la misma zona, la misma ruta. Pero en cierto criterio, vuelvo a repetir, donde interfiere Rusia no suele interferir China, y donde Estados Unidos tiene un aliado con el cual poder negociar, lo realiza. De hecho, incluso Estados Unidos intentó acercar posiciones con el gobierno de Trump. Trump, usualmente con su típica retórica de Twitter, decía, tenemos buenas relaciones con ambos, vamos a ver qué podemos hacer. Intentaron hacer un alto el fuego, que realmente mucho no duró, intentó meterse, pero en la práctica no pesó en el terreno la intervención estadounidense, que se intentó pero no lo hizo, que no llegó a buen puerto. Y China, no hemos encontrado una gran intervención de China en este caso. Primero que nada porque la zona directamente no hay grandes inversiones chinas, puntualmente en Arsaj. Sino que Arsaj es como una zona, está bastante aislada. Solamente Armenia es la que ha metido algo de inversiones muy escasas. O la misma diáspora armenia, a través de este sistema similar al Keren KM, como bien dijo Marce, que ha podido llegar a meter algo, pero en general China no ha tenido casi intervención. Estados Unidos tuvo intentos que quedaron ahí, pero Rusia, como quien diría, hablando de lo coloquial, sentó a ambas partes y hizo este tratado de 9 puntos, con las consecuencias que tuvo después, que el gobierno armenio casi lo sacan, y el gobierno de Azerbaiyán chicaneando a los armenios como diciendo no que se iban a defender, y mira dónde quedaron. En fin, a eso. No, yo puedo agregar algunas cosas, digo. En realidad, China no hay casos concretos de intervención bélica militar en sus ejércitos. Primero porque hay zonas de Medio Oriente que sabe que ese conflicto lo tiene perdido, sobre todo porque hay una historia militar, una correlación de fuerzas muy asimétrica. Con Rusia tiene una relación particular, no hay que olvidarse que forma parte del Tratado de Cooperación de Shanghái, donde Rusia abastece con más de 30 años de gas a China, no es un dato menor,
pero no lo militariza, o sea, no le vende armas a China, pero sí hace ejercicios militares. Hará 2 o 3 años hizo un ejercicio mancomunado entre China y Rusia, donde Rusia mostraba, nada, su tecnología antimisilística que podía cambiar de direcciones y China avanzaba ahí. Se habla, no tengo el dato, pero se habla que China arma ciertas milicias de militares jubilados, retirados, pero no bajo la bandera china, porque eso también le generaría un problema. Y segundo, después China todo lo que es petróleo lo maneja en África, donde hay una fuerte presencia, muy fuerte presencia china, a través más de una geopolítica y geoeconómica, y después también en los terrenos que ha intervenido Estados Unidos, como fue el caso de Siria, por la forma que intervino Estados Unidos en Siria, parece que fue una charla media de la mesa chica entre Putin y Trump. Digo, Rusia pareciera que cedió algunas cosas, pero bueno, me parece que China sabe hacia dónde tiene que dirigirse, y una de las preocupaciones, si uno mira la ruta de la seda, los mapas, China está más preocupado por todo el orbe regionalista que tiene en la zona, que tiene que ver con toda la zona de la frontera del oeste, donde están las minorías étnicas y donde hay muchos acuerdos energéticos, y la salida al Índico. ¿Sí? Si uno mira a China, cruzar por medio de la India y Pakistán y acceder no solamente al Índico, para tener otras salidas de hidrocarburos, ¿sí? Para salir del estrecho de Hormuz, del canal de Suez y de Malaca, también accede a puertos marítimos, no fluviales, sino marítimos, donde puede tener un desarrollo militar y submarinos atómicos, que es un poco la mirada. O sea, China está preocupada, como dirían algunos autores, en camuflar el collar de perlas. Por eso digo, hay que reorientar. Si uno ve la ruta de la seda, creo que hay que ver hacia dónde va China. Y China trata de ir a otros obstáculos, no el obstáculo norteamericano, tiene otros obstáculos, digo, tiene otros conflictos a desarrollar. Pero en la correlación de fuerza, China no se va a enfrentar a Estados Unidos, por lo menos en el corto y mediano plazo. Bien, excelente, gracias por los aportes. No sé si hay algún comentario más, alguien que quiera aportar algo, además de todas las felicitaciones en el chat, que son más que bienvenidas siempre. No, le quería preguntar a Juan Cruz y después me pasan a los puertos chinos, que me parece que le va a poder utilizar en otra cosa. Algo, si tiene. Sí, a ver, ¿del puerto decís vos? Del puerto Sí, del puerto de Guamar, en Pakistán. Dale, después, mandame un mail para que me acuerde y te paso. Gracias. Bien. Bueno, no sé, Hila, si hay algún otro comentario. Lo de la conferencia, Marco. Sí, ahí, no seas ansioso, Juan Cruz, por favor. Los invitamos, antes de cerrar, a las 18, como puso Juan Cruz también en el chat, está la conferencia, que es la actividad especial, digamos, que preparó el Eje 4, ¿no? El Eje 4 que, como dijimos, problemáticas territoriales a escala mundial, donde va a haber una conferencia de Lourdes María Regueiro Bello, que se llama Geopolítica Mundial en tiempo de pandemia. Se va a transmitir por YouTube, ahí tienen el enlace en el chat, y bueno, está obviamente el programa que les llegó con todos los links, de 18 a 20. Así que nada, todos y todas más que invitados. Y no sé, por mi parte, los felicito nuevamente, los 3 trabajos, la verdad, muy buenos. Y muy bueno también el intercambio posterior. Muy buenos aportes también. Sí. Hila, si vos querías decir algo para ir cerrando. Agradecer a todos y todas por la participación, y que la verdad que ha sido un eje muy interesante, ¿sí? Con excelentes trabajos, con mucho intercambio, y yo pensé que un poco la virtualidad nos iba a limitar en eso, pero no, digamos, por lo menos en nuestro eje ha sido muy fluido. Así es. Bueno, con esto los despedimos y ojalá nos encontremos a las 18, y si no, bueno, en otras instancias para seguir compartiendo estos espacios y debatiendo sobre estas cosas que nos unen en esta disciplina. Bueno, nos vemos. Bueno. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego.